ahora recibiremos al abogado y escritor español Gonzalo Rodríguez Fraile, quien presenta su nuevo libro, El nuevo paradigma de la realidad. Regresamos en un minuto. No sea rico. No, claro, pero quiero decir, todos los ricos no son gente triste, ¿no? No, hombre, no, claro. Pero todo el mundo tiene problemas de un tipo o de otro, momentos de angustia, de preocupación, momentos de pérdida de paz, ¿no? Y yo creo que ese es el verdadero problema del mundo, ¿no? En el sentido que no hay paz, ¿me explico? Y creo que parte del problema, parte de la respuesta, ¿por qué lo es así? Porque creo que hemos estado durante unos miles de años, y no ha sido culpa de nadie, porque hay un refrán que dice que no se puede pensar fuera del contexto, ¿verdad? Se puede intuir fuera del contexto, pero yo creo que hemos tenido un contexto muy materialista de la realidad, ¿no? Donde hemos dado realidad al mundo físico, ¿verdad? Y no hemos dado suficiente realidad al mundo no físico. Yo llamo el mundo espiritual, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de no físico, ¿verdad? Y claro, hasta que no hemos tenido pues, las disciplinas del conocimiento moderno, ¿no? Tanto la ciencia como la psicología, la epigenética, en fin, muchas de ellas realmente explicándonos este tema, pues no hemos sido capaces de pensar en ello, ¿no? Creo que esto va a ser la solución del mundo en los próximos años, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta usted en este libro? Claro, porque ahora yo lo que cuento en este libro es que todas las disciplinas del saber están convergiendo hoy en darnos una visión diferente de la realidad. Es la segunda vez, en mi opinión, en la historia de la humanidad que esto está ocurriendo. ¿Diferente con respecto a qué? Con lo que hemos pensado, con lo que te han educado a ti y a mí en el colegio, ¿no? Si me permites que te tutee por... Y con lo que dice la prensa y lo que dice la prensa y la cultura y los políticos, ¿verdad? Y entonces creo que eso se ha agotado, ¿verdad? Todo el mundo está hablando de los cambios que vienen ahí fuera, ¿verdad? La nanotecnología, la inteligencia artificial, la epigenética, pero nadie está hablando de los cambios que tiene que hacer el ser humano por dentro para poder gestionar todo lo que viene ahí fuera, ¿no? ¿Y por qué cree usted que no se habla de eso? Bueno, pues yo creo que en primer lugar porque la gente considera que no hay suficiente todavía que ofrecer, yo creo que sí, ahí está el libro, ¿no? Y segundo, porque claro, me parece que es como más sexy, más interesante, ¿no? Hablar de la inteligencia artificial, aunque no lo entendamos del todo, ¿no? Pero hay que hablar de los cambios que tiene que hacer el ser humano para que esto cese, ¿no? Yo veo tu programa y veo, porque tú hablas continuamente, el problema de Nicaragua, de Venezuela, de ayer de los palestinos, las guerras, los follones, que no se puede seguir así, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Usted cree realmente que se puede conciliar ciencia y espiritualidad? Porque mucha gente cree que es imposible. Yo creo que no, yo creo que eso no es entender bien ni la ciencia ni la espiritualidad. Yo creo que la ciencia y la espiritualidad se deben conjugar porque son como dos puntos de vista para investigar la misma realidad, ¿no? Digamos, la ciencia te está diciendo hoy que la realidad más real, por así decirlo, no es física, ¿verdad? Y tengo aquí varias citas de científicos premios Nobel diciéndolo, si te interesa. Y por otro lado, la espiritualidad no está desligada de la ciencia ni de lo que mal llamamos materia, ¿no? Porque todo ocurre dentro del mundo espiritual. Entonces creo que los que opinan que la ciencia y la espiritualidad no pueden compaginarse, humildemente y respetando su opinión, creo que están equivocados. Y creo que parte del problema de la humanidad es precisamente pensar así. Cuando usted habla de espiritualidad, ¿a qué alude exactamente? Bueno, a la realidad no física, ¿verdad? Yo creo que... ¿Pero pasa por la religión? Bueno, la religión, yo lo que estoy hablando en este libro es, si tú quieres, prereligioso. O sea, de alguna manera, por ejemplo, para todas las religiones el agua es H2O. Quiero decir, por encima de que el agua es H2O, las religiones cada una aporta lo que le parece oportuno, ¿no? De esa misma manera, yo creo que la espiritualidad es previa a la religión. O sea, dicho de otra manera, toda religión está basada en la espiritualidad. Perdón, pero entonces estamos hablando del pensamiento mágico. Bueno, yo creo que estamos hablando de la filosofía perenne de la humanidad. Es decir, si tú te remontas a los Vedas, a los Vedantas, incluso al Evangelio después, ¿no? Bueno, pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en espiritualidad, además de algún atisbo de la religión que obviamente tiene que pasar por ahí, claro. ¿Qué otros elementos usted considera que forman parte de la espiritualidad de la condición humana del ser humano? Bueno, por ejemplo, esto es lo que está en juego, ¿no? Vamos a ver, creo que nosotros, que ya tenemos una cierta edad, que no somos niños pequeños, hemos sido educados en un paradigma, en un contexto, unas gafas de ver el mundo, ¿no? Que yo llamaría materialista, ¿no? ¿Por qué es materialista? Porque da la realidad al mundo material, ¿verdad? Si yo te pregunto qué es un ser humano, todo el mundo diría, pues un animal con cerebro, porque puede pensar. El que tenga fe religiosa dirá, y además tiene un alma, ¿no? Claro. Ahora lo que nos estamos dando cuenta es que eso no es cierto del todo. O sea, que el ser humano efectivamente tiene cuerpo, mente y alma, pero fundamentalmente es un alma, ¿verdad?
que tiene un cuerpo y una mente para tener una experiencia de aprendizaje o de crecimiento, ¿no? En el mundo de la materia. Pero partimos del alma, sí, sí. Pero, o sea, mucha gente le va a costar trabajo. Creo que mucha gente con un pensamiento muy racional, sí, y ha sido a la realidad pura y dura, y ha sido a la ciencia, no lo de los marxistas ni los materialistas únicamente dialécticos. Sí, sí. Le va a costar que antes del cuerpo esté el alma. Bueno, nos podrá costar o no, pero es, en mi opinión, la realidad. Fíjate, muchos físicos hoy, científicos, escribiendo libros con este título, La física del alma, ¿verdad? Goswami, por ejemplo, ¿no? Te puedo hablar de muchos libros más y con muchísimo gusto, si tuviéramos un día más tiempo, te lo ampliaría, ¿no? Pero yo creo que precisamente ahí está el quid de la cuestión, ¿verdad? Que tenemos que no es primero el cuerpo y luego el alma, sino primero el alma y luego el cuerpo. Fíjate que la ciencia está dando de bruces con la consciencia, ¿verdad? La física cuántica se ha dado de bruces con la consciencia y la ciencia por primera vez está estudiando la consciencia. Créeme que a mí me costó admitir esto más que a estas personas, porque yo soy un hombre racional del mundo de la empresa que viene de Harvard. Yo admito que a mí me sigue costando. Pero hasta que tengas los mismos datos. No. A mí me gusta que el programa venga precisamente gente como usted, que traiga otras ideas, porque es verdad, en eso sí coincidimos, que tenemos como unas especies de orejeras, ¿no? Y hay que salirse del cubito, del cuadradito y ver la vida de otra manera. Que eso sí estamos. Usted dice que luchar contra la realidad conlleva uno de los mayores desgastes energéticos. Sin duda. ¿Qué significa eso realmente? Bueno, yo creo que tenemos dos posibilidades realmente con la realidad. Una es luchar contra ella y otra es fluir con ella, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Claro, tiene menos desgaste energético y sobre todo depende de tu comprensión, ¿verdad? Porque... Pero perdón, cuando usted dice fluir con la realidad... Sí, aceptar lo que ocurre. Pero aceptar lo que ocurre, Gonzalo, por sí, Dios. bueno, es una situación muy pasiva. Te voy a poner un... Seguiríamos teniendo al señor feudal encima de nosotros. No digo aceptar lo que ocurre del punto... O sea, tú tienes que actuar y tienes que hacer en la vida lo mejor que puedas y sepas, obviamente, por mejorar las situaciones. Digo, es una aceptación interna, ¿verdad? Porque, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es nada más que una resistencia mental a lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, cuando tú comprendes, como dicen muchos de los científicos modernos, que la consciencia crea la realidad, porque, claro, en un programa de 20 minutos es muy difícil explicar esto, en el libro está explicado, ¿no? Pero si es verdad que la consciencia crea la consciencia crea la realidad siguiendo unas leyes. Eso se llaman las leyes del universo, unos motivos, unos propósitos, ¿no? Claro, si tú ves que somos un alma, yo te pregunto, ¿un terremoto o un cáncer es malo para el alma? Para el alma no necesariamente es malo. Conozco mucha gente que ha tenido cáncer, ha conseguido curarse y han dicho, uy, lo mejor que me podía haber pasado para haber entendido muchas cosas en la vida que si no hubiera entendido, no hubiera enfrentado a ellas, ¿no? Entonces ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que en el momento que los seres humanos comprendamos que somos un alma, también cambiará las etiquetas que le ponemos a los eventos, ¿no? Porque efectivamente para los cuerpos y para las mentes muchos eventos son muy malos, pero para el alma no, porque se aprende de ellos. Usted habla del sufrimiento. Sí. ¿Considera per se el sufrimiento como algo negativo? Porque el sufrimiento es de la creación. Vamos a ver. Quiero decir, no se puede, yo no conozco a nadie que haya podido madurar sin sufrir. Y no escribo bolero, ni tango. Es que no hay de otra manera. Si no nos damos con un portazo en la cara, no, es que no hay de otra manera de saber cómo es el dolor. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? El sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿no? De alguna manera, el sufrimiento, como te dije antes, es una resistencia mental a lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre nos gusta o no nos gusta, le ponemos una etiqueta y cuando lo resistimos sufrimos. No comprendemos el valor de lo que ocurre. Si me permites ponerte un ejemplo tonto, te lo pongo. Hace poco yo estaba comiendo con un hijo mío que tiene 5 hijos. Yo tengo 6 hijos, pues este tiene 5 hijos. Y ahora, fíjate, ya uno de los pequeños hizo una trastada y lo castigó en la esquina, ¿no? Y entonces yo le dije, pues no es para tanto, ¿no? Y él me dijo, papá, es que tú siempre has sido un padre muy dialogante. Pero si nos hubieras castigado un poco más cuando teníamos 9 años no hubiera pasado nada. Y yo le contesto, hijo, no seas gamberro, cuando tenías 9 años te castigaba y te cogías unas perras. Solo ahora que lo ves desde otro punto de vista, te has dado cuenta del valor que podían tener esos castigos, ¿ves? A nosotros pasa lo mismo. Si nos vemos como cuerpos, como egos, ¿verdad? Como cuerpos y mentes, lo que pasa no nos gusta, nos pone en peligro, nos es desagradable y lo resistimos. Por eso sufrimos. Pero si comprendemos las cosas desde el alma, ya que muramos, nos guste o no nos guste, el alma se desprenderá del cuerpo y lo veremos desde ahí. Y veremos que esas cosas que nos costaban más eran realmente las que más valor tenían para el alma, ¿comprendes? Bueno, atención. Sí. Lo que yo les recomiendo a los televidentes
Bueno, los que están de acuerdo con lo que está diciendo don Gonzalo, perfecto. Los que no encajan bien lo que está diciendo don Gonzalo, primero que lo que recomiendo es que busquen el libro y a partir de ahí que el diálogo continúe. Que mejor. Miren los datos. De publicidad. Miren los datos. Sigue. Esta noche en Camilo está Gonzalo Rodríguez Fraile, que es un abogado y escritor español. Y esta noche es una noche, un momentito especial, porque es lo que me gusta yo hablar, decirle a los productores, vamos a abrir espacio a las otras ideas, a ver hasta dónde podemos llegar con las otras ideas, aunque nos descoloquen, que nunca está de más oír al otro. Lo que usted propugna, Gonzalo, ¿tiene que ver con la autoayuda y la motivación personal? No, ¿O es más que eso? No, es mucho más que eso. Tiene que ver con una nueva manera de entender la realidad. Es una revolución que está viniendo de la ciencia, ¿no? O sea, de la física cuántica y de muchas otras disciplinas de la ciencia, y es un tema que excede mucho a la autoayuda y a todo lo demás, ¿no? ¿Qué opinión le merece la autoayuda? Mira, yo creo que todo lo que le ayuda a la gente a estar más feliz y más en paz es bueno y es útil, ¿verdad? Lo que pasa es que he comprobado a lo largo de los años que para ello realmente hay que hacer un cambio de pensamiento, ¿no? O sea, no podemos... Con la autoayuda algo podemos mejorar, efectivamente, pero realmente tenemos que entrar en un cambio de comprensión. ¿Pero no le parece que hay mucho charlatán ahí? Sí, por supuesto. ¿No le parece que sobran los conferencistas ahora? Ahora todo el mundo es conferencista. Sí. Todo el mundo es músico urbano y conferencista. Sí, yo te doy la razón totalmente. ¿De verdad? Sí, mira, nosotros tenemos una cátedra en la Universidad de Granada, ¿no?, sobre este tema, otra en la Universidad de Emory, un proyecto de investigación. Bella la Universidad de Emory. Muy bonita, sí, y además con muy buena gente. Y claro, estamos intentando investigar todo este tema, ¿verdad?, a un cierto nivel, ¿no? Es verdad que hay mucho charlatán, luchamos contra ello todo el día, ¿no?, porque a nosotros nos gusta ir muy pegaditos a la ciencia, ¿no?, lo que decimos, al menos en algunas interpretaciones de la ciencia, ¿no?, que algunos estarán más de acuerdo que otros, pero que nadie puede decir que no son válidas, no sé. Pero el eje, lo que vertebra Sí. todo lo que usted propugna tiene que ver con la conciencia Sí. y los niveles de conciencia. Exactamente. ¿Qué es exactamente eso? Bueno, mira, definir la conciencia es muy difícil, mucha gente lo ha intentado, pero como hay que definirla desde dentro de ella, eso es muy difícil. Claro, no hay Claro. otra. Los niveles de conciencia se pueden explicar con más claridad. Mira, se han descubierto que los niveles de conciencia son como unos atractores, digamos, energéticos que tenemos los seres humanos y que determinan toda nuestra vida, ¿no? Evidentemente, en el mundo hay gente como Pablo Escobar o Al Capone, y al mismo tiempo hay gente como Teresa de Calcuta, entonces, o como Gandhi, ¿no? Y todos vemos que entre unos y otros hay una enorme diferencia, digamos, en ese nivel de conciencia, ¿no? Fíjate que los expertos dicen que en el mundo ahora mismo están conviviendo 3 niveles de conciencia en la actualidad. El más bajo, el 25% de la humanidad en él, 1.500 millones de personas. Tú lo tienes todo el día en la televisión, ¿no? Son los que usan la violencia en general para resolver conflictos, ¿no? Pero estamos hablando de los bárbaros, los soquetes, los energúmenos. La gente más primaria. Los terroristas, los traficantes de droga, ¿sabes?, violentos, en fin, las represiones que estás viendo en Nicaragua, en fin, eso es nivel 2, es violencia, ¿verdad? Nivel 2. 2, sí, el 1 ya no se da en la Tierra, se dio los bárbaros y tal, ya no se da. Dicen los expertos, aquí yo te estoy Aunque contando... hay cada vecino que para qué te cuento. Sí, pero serán del nivel 2, ¿vale? Okay. Entonces, en ese nivel, los conflictos se resuelven por la violencia física y los sistemas de gobierno son dictaduras. Luego, el 75% de la población mundial está en lo que se llama el nivel 3, ¿verdad? Es el mundo de los profesionales, los empresarios, los periodistas, los médicos, y gente que es útil para la sociedad, que ya no resuelve los conflictos por la violencia física, ¿verdad?, pero que sigue teniendo una serie de conflictos personales, emocionales, de pareja, conflictos con los socios o lo que sea. Y ellos se resuelven por la violencia verbal o mental, ¿verdad? Al Capone no te pone una demanda judicial si está en desacuerdo contigo, te manda a matar. Es mucho más expedito, ¿no? Eso es. Luego, el 70% de la humanidad está en ese nivel 3. Claro, el nivel más alto que se da ahora en la Tierra es lo que llaman los expertos el nivel 4, y eso no está el 4% de la humanidad. Ahí es donde la intención básica cambia, ¿verdad?, del obtener de fuera cosas para llenarte y ser feliz, a servir porque tú ya te encuentras. Sin llegar a ser santo todavía. O sí, vamos, ya la gente que está en el nivel 4, pues ahí, mira, con eso de los santos tenemos que hacer también una pequeña matización que creo que es importante. Yo creo que santo es una persona que vive al máximo nivel las virtudes humanas, ¿no? A diferenciarse de un místico, ¿verdad? Porque un místico ya es un cambio de percepción. Entonces, fíjate, lo que yo te quiero decir como resumen
es que la ciencia moderna le está dando la razón a los místicos, por primera vez en la historia de la humanidad, sobre cómo es la realidad. Si te quedas con esa frase, más yo no soy el primero que escribe un libro sobre esto, hay muchos ya escritos desde hace mucho tiempo, por ejemplo el Tao de la física, u otros que te puedo, ¿no? Pero un poco la idea es, por primera vez la ciencia se está apartando de la física clásica, que era mecanicista, ¿verdad? Una serie de objetos separados unos de otros, suspendidos en el espacio de alguna manera, a darnos una visión de la realidad que es más parecida a la que nos han contado siempre los místicos, centrada en el espíritu. Si tú recuerdas a los místicos, yo he pasado miles de horas leyéndolos para poder escribir ese libro, los místicos centraban la realidad en el alma, se veían a sí mismos como almas y por lo tanto estaban un poco despreocupados de lo que pasara aquí en la Tierra, ¿no? Porque ¿qué le puede pasar a un alma aquí? Ese es el miedo mío, Sí. ya te da miedo. Claro. Esa es la preocupación intelectual que yo tengo cuando se habla de los místicos, más allá de toda la literatura y el arte que ha generado. Sí. Pero yo no entendería, no podría encajar a Santa Teresa ahora tratando de unir a Kim Jong-un con Donald Trump. No, es que para nada, es que no entra. Es que o a Daniel Ortega diciendo, se acabó la represión en Nicaragua. Bueno, vamos a ver, es que claro, tienes toda la razón una vez más, pero claro, me estás hablando de una persona, Teresa de Ávila, que si estuviera viva hoy, estaría en el 4º nivel de conciencia. Y luego me estás hablando de otros personajes que claro, no están en el 4º nivel de conciencia, pongámoslo así, ¿no? Entonces, claro, pero tú me decías, en el 4º nivel puede haber personas, por ejemplo, como monjas que yo he conocido en América Latina, monjas muy humildes, cuyo compromiso no es ni siquiera con el Papa ni el Vaticano, sino con los leprosos. Ahí podría estar... Por supuesto, vamos a ver... gente que lo da todo. Sí. El nivel de conciencia realmente no tiene nada que ver con la brillantez intelectual, ¿ves? Okay. Por ejemplo, tiene muchos científicos, Einstein, Planck, muchos, que no estaban en el nivel 4, estaban en el 3 alto, con una cabeza muy bien amoblada, con mucha inteligencia. Pero el nivel de conciencia viene más determinado por la pureza de intención. ¿Verdad? ¿Cuál es la intención predominante en tu vida? ¿Verdad? Claro, hasta que la intención predominante en tu vida no sea la de servicio, no estás en el nivel 4. Lo que la abuela decía, la pureza de alma. Eso creo yo. Y lo que los psiquiatras hoy, los psicólogos, y lo digo con conocimiento de causa, que como usted lo digo alto y claro, sí, que te dicen una de las mejores cosas que puede pasar cuando no estás bien contigo mismo es darle al otro. Hombre, claro. Ayudar al otro. Eso siempre y es verdad que es muy satisfactorio. Así es. Voy a poner publicidad, que es algo muy ordinario, no es espiritual, no es místico, pero es publicidad que da con la vida, claro. Esto lo sabe. Publicidad, 3 minutos ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. ¿Existe la posibilidad de enfrentarnos a la realidad, por prosaica y ordinaria que sea, de otro modo, más proteico, más sustancioso, más saludable? Bueno, Gonzalo Rodríguez Frailes dice que sí, él cree que sí, y defiende que no solo que es posible, que es necesario. El libro, atención, está en Amazon, de momento en versión electrónica, sí, únicamente. Sí, en inglés y en español. En inglés y en español. Sí, en Amazon, sí. Perfecto. Y en iBooks también. Perfecto. En iBooks también. Ok. Me están preguntando, don Gonzalo, ¿qué tiene que ver Allan Kardec con todo esto? ¿El mundo del espiritismo? Bueno, vamos a ver, yo creo que nada, porque Allan Kardec escribió el siglo pasado. Yo casualmente he leído sus libros, porque sobre esto he leído todo lo posible, ¿no?, para poder escribir eso. Yo no estoy en desacuerdo con muchas de sus conclusiones, lo que pasa que yo del espiritismo no sé nada, ni me interesa, ni comprendo esos métodos, ni nada. Simplemente he leído su libro, que se llama El mundo de los espíritus, y bueno, tiene algunas ideas que hoy podrían decirse que científicamente pueden ser correctas. Fundamentalmente la idea que te estoy comentando, que somos almas y que somos seres espirituales. Fíjate, incluso hace poco Benedicto XVI, creo que ha dicho, y corrígeme si no es verdad, que estaba preparándose para volver a casa. Hizo así con el dedo, ¿no? Para volver a casa. No dijo para ir al cielo, dijo para volver a casa. Pero él es un Luego hombre. Viene de ahí. Ya, pero él es un hombre de Dios, lo que somos sí, más ordinarios, más prosaicos. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo creo que el problema de ser un hombre de Dios es como todo, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, tenemos que ver los datos, no sé si me explico. Y en eso, a mí me gusta ser abierto. O sea, yo como empresario me interesan las cosas que funcionan. Fíjate que en el Evangelio se dice, por sus frutos los conoceréis. Digamos que las ideas que hemos tenido hasta ahora sobre la realidad no han producido tan buenos frutos. Tú imagínate los frutos que produciría si toda la humanidad desde pequeños fueran educados en la idea de que ellos son un alma, que están aquí para aprender,
que como almas poco malo les puede pasar en la vida, no hay ningún alma que se muera en un accidente de tráfico. Lo ideal. Claro. Entonces fíjate, tú hipotéticamente te das cuenta rápidamente que si eso fuera verdad, cambiaría el mundo, sería más importante que el invento de la rueda o del fuego. A ver, don Gonzalo, ayúdeme a bajar esto que nos queda un par de minutos. Venga. Traerlo a tierra. Cuando los hombres de hoy, por imperfectos que son, están hablando de economía sustentable, Sí. de cuidado del medio ambiente, Claro. de exigirle a la clase política que sean más morales, Sí, más sí. cívicos, Sí. de alguna manera no se está acercando a lo que usted está Sin propugnando. duda, todas esas cosas ayudan a elevar el nivel de conciencia, pues, precisamente porque somos más conscientes, demandamos esas Y no cosas. puede hablarse del nivel de moralidad, de civismo del También, ser humano. obviamente. Porque a mí lo de la conciencia, yo creo que antes que el hombre, la conciencia no, pero es mi manera de pensar. ¿Me permites leerte una frase para terminar? Hombre, para por que la favor. gente no crea que estamos aquí todos locos en este programa. Mira, A mí, dos de los de mí van a científicos... pensar peor que de usted. No creo, a ti ya te conocen. Mira, Max Planck. Veo la conciencia como fundamental, veo la materia como derivada de la conciencia. Andrei Linde, Stanford University. El estudio del universo y el estudio de la conciencia estará inseparablemente ligado. No se puede hacer progreso uno sin progreso en otro. Einstein. Lo que hemos mal llamado materia, solo es energía de lenta vibración que podemos percibir por los sentidos. No existe la materia. Bohr. Me voy a los Vedas y a los Vedantas para hacer preguntas. En fin, si te cito a todos los científicos... Don Gonzalo, créame que ha sido un placer. Muchísimas Regrese gracias. cuando quiera para volver a provocar a mis televidentes. Cuando tú quieras... Que la provocación intelectual siempre viene bien. Así es. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Camilo. Colorín colorado, señores. Mañana estaremos de vuelta. Hasta entonces, buena suerte, buenas noches.